Número del SCP. SCP-3732. Nombre del SCP. Salamence de Zafiro. Historia del SCP. El SCP-3732 es una estatua azul hecha de zafiro de un Salamence unido a una base cuadrada de 1 metro cúbico de área. Esta estatua aparentemente representa a una subespecie de Salamence salvaje, más específicamente a un Salamence de cuello y cola larga, subespecie que aún en nuestra época contemporánea existe como Pokémon salvaje en ecosistemas hostiles de montañas muy altas. Esta estatua representa a un Salamence descansando tranquilamente encima de una base que parece estar hueca por dentro. Historia de cómo fue encontrado el SCP-3732. El SCP fue encontrado en las catacumbas de la antigua civilización de Censurado. Una cultura en los años Censurado. que se desarrolló en los alrededores del volcán Censurado. del país. Censurado. Debido a la hostilidad del ecosistema volcánico donde se ubicaba, esta civilización antigua estaba conformada mayormente por Pokémon tipo Dragón, Tierra, Roca y Fuego, que eran los tipos más comunes de Pokémon que habitaban esa zona. Esta civilización tenía un sistema de gobierno teocrático, en la que aceptaban la existencia de otros dioses superiores como Groudon, pero hacían especial énfasis en Heatran, debido a que este está íntimamente relacionado a los volcanes. Es por esta razón que en la mayoría de los edificios de índole religiosa se encuentran múltiples representaciones de él, transmitiendo la idea de que muy posiblemente este dios sí estuvo presente en esta cultura en múltiples ocasiones. Otra razón por la que se cree esto es porque se encontró instrucciones para preparar platos especiales para Heatran. Un hecho histórico interesante, ya que los dioses, al ser seres de energía pura, no necesitan comer, pero que al parecer por los múltiples jeroglíficos tallados en las paredes, este comía los platos que los Censurado les ofrecían como señal de empatía. Se teoriza que estas intervenciones divinas fueron las que le dieron un impulso en los avances tecnomágicos de esta cultura, lo cual los ayudó al momento de interactuar con otras civilizaciones contemporáneas de su época. Desde interacciones pacíficas y amigables intercambiando bienes y servicios por dinero, hasta interacciones hostiles contra individuos y otras culturas llevándolos a una guerra urbana. Los avances tecnomágicos de esta cultura se enfocaron principalmente en suplir su problema de tasa de crecimiento poblacional, ya que estos se reproducían a un ritmo muy lento. Es por esta razón que llegaron a desarrollar la capacidad de invocación y manipulación de elementos para poder crear autómatas programables, seres fuertes y resistentes con la capacidad de realizar tareas simples. Estos autómatas programables son similares a los típicos Golurk encontrados en múltiples culturas alrededor del mundo, pero sus autómatas más complejos y difíciles de entender sí tenían formas similares a las de los Pokémon que conformaban esta civilización. A los autómatas encontrados en esta civilización los hemos dividido en 3 grupos. Los muñecos de arcilla. Autómatas pequeños de arcilla creados por los niños cuando recién están aprendiendo a usar magia. Estos muñecos de arcilla tienen un tiempo de vida muy corto, inferior a 1 hora, y por lo general son usados por niños para jugar con otros niños, poniéndolos a pelear o competir en actividades físicas entre ellos. Este juego, Muñecos de Arcilla, es un ejercicio didáctico que, aún a la fecha de redacción de este documento, censurado, se sigue usando para enseñarle a los niños a manejar su magia. Autómatas complejos. Estos autómatas son creados por adultos con un gran conocimiento mágico. Estos son empleados para realizar tareas de gran esfuerzo físico, e inclusive trabajos de sicariato. Dentro de esta categoría están los típicos autómatas modelo Golurk, con sus obvias diferencias culturales, como piedras preciosas usadas como núcleo para canalizar la magia que les da su autonomía, los colores de tonos cálidos relacionados a su cultura, y o las múltiples herramientas propias para cumplir tareas muy específicas, como escarbar hoyos para crear catacumbas más grandes.
Autómatas SCP. Estos autómatas son mucho más complejos, ya que este ya no se puede identificar cómo fue creado, y tampoco se puede abrir con la intención de averiguar cómo funciona internamente, ya que esta acción destruiría el objeto. Esta es la categoría donde está ubicado el SCP-3732. El SCP-3732 es el único de su tipo encontrado en la abandonada ciudad de... Censurado. Esta estatua se encontró en un pequeño templo adentro de una catacumba, en el que al centro reposaba esta estatua de Salamence hecha enteramente de zafiro. Datos para tomar en cuenta sobre la estatua. No se sabe cómo fue creada en los años... Censurado. Ya que no tenían la tecnología para hacer un corte tan preciso y simétrico. No se sabe quién la creó. Fue encontrada sucia y cubierta enteramente de hollín. No se encontró las instrucciones de cómo fue creado, a diferencia de los autómatas complejos. Tampoco se encontró las instrucciones de uso del SCP-3732. Se tiene la teoría que, debido a sus características anómalas peligrosas, este objeto ocasionó la desaparición de los habitantes de... Censurado. Las piedras preciosas como el zafiro, material del cual está hecho el SCP-3732, son comunes en la zona en donde está ubicada esta civilización. Sin embargo, es muy raro encontrar una piedra preciosa de más de 1 metro de volumen. Las partes celestes de la escultura no es otro material, es el mismo zafiro del cual fue esculpido. Se hizo un estimado de cuánto pesaría la estatua, y al parecer este está hueco por dentro, pero aún no se sabe qué es lo que contiene en su interior. Se teoriza que es magia concentrada en estado sólido. Características anómalas del SCP. Cuando el SCP-3732 es limpiado en su totalidad del hollín negro que lo cubre, este comenzará a emitir una luz del interior de la base, que dará vueltas a la derecha iluminando las partes celestes. Esta luz estará girando, esperando a que el usuario que la limpió le dé una orden simple, como por ejemplo, matar a alguien, destruir un edificio o escarbar un agujero en el suelo. Una vez dada la orden, la estatua presentará 3 cambios al mismo tiempo. Comenzará a temblar, la luz al interior de la base girará con mayor velocidad hacia la derecha y las luces de los ojos comenzarán a parpadear en intensidad. Después de eso, esta estatua se dividirá en 2 partes. La base se quedará en su lugar, la base se convertirá en el SCP-3732-2, mientras que la estatua del Salamence se desprenderá aumentando su tamaño y cobrando vida. La estatua se convertirá en el SCP-3732-1. El SCP-3732-1 se convertirá en un gran Salamence de zafiro sólido, de 10 metros de largo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, de 10 metros de ancho en sus alas, desde ambos extremos, y de 374.100 kilos de peso. Cuando el SCP-3732-1 esté en su máximo tamaño, el indicado anteriormente, procederá a cumplir la misión que el usuario que la limpió le indicó, llevándolas a cabo con el uso de sus capacidades. Sus sentidos aumentados, su gran fuerza, equivalente a más de 10 Salamence en forma juntos, capacidad de vuelo, velocidad y sobre todo su potente fuego azul expulsado de su boca. Una vez realizada la tarea encomendada por el usuario que la limpió, este volverá a miniaturizarse mientras se dirige a la base de donde se desprendió. Una vez encima de ella y habiendo adoptado su pose inicial, este se cubrirá de hollín, esperando a ser limpiado otra vez. Las múltiples pruebas que se hicieron con el SCP-3732 con el fin de averiguar sus límites dieron las siguientes conclusiones. 1. Límite de alcance. El SCP-3732-1
solo puede realizar tareas que estén dentro de un radio de 5 kilómetros a lo esférico. 2. Complejidad en sus misiones. El SCP-3732-1 solo puede realizar tareas simples. Por más que en múltiples ocasiones se le pidió que hiciera algo como escribir un poema o contar una anécdota, este solo se quedó en silencio observando al usuario que limpió la estatua. 3. Tiempo límite de reposo en estado activo. Si el SCP-3732 es limpiado de Ojin y el usuario que lo limpió no le encarga ninguna misión, este volverá a cubrirse de Ojin después de 10 minutos. 4. Nivel de fuerza e invulnerabilidad. El SCP-3732-1 es capaz de levantar un máximo de 20 toneladas y tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs, la cual es la misma que la del Zafiro. 5. Potencia de la expulsión de su fuego. La potencia de expulsión de su fuego del SCP-3732-1 llega a un máximo de 20 llama final bien cargados. 6. Nivel de rastreo. El SCP-3732-1 cuenta con todos los sentidos aumentados. Sin embargo, si el objetivo es algo que ni el usuario que lo invocó ni el SCP-3732-1 conocen, el SCP-3732-1 se quedará inmóvil. También, si se refiere a un objeto en específico y el usuario no le muestra una imagen de referencia, este tampoco hará nada. 7. Origen del Ojin. Cuando el SCP-3732-1 cumple su misión y vuelve a su estado original, este se recubrirá de Ojin automáticamente, generándose desde el interior hasta la superficie de la estatua. 8. Tipo de suciedad que lo puede cubrir. Durante la activación del SCP-3732 se intentó ensuciar, pero hasta la redacción de este documento solo se puede cubrir de Ojin, ya que cualquier otra sustancia no se adhiere. 9. Debilidad en caso de requerir que una misión se detenga y o se reinicie. Tanto el SCP-3732 como el SCP-3732-1 pueden ser pausados y a la vez reiniciados si se les cubre de Ojin. La velocidad de movimiento del SCP-3732-1 irá disminuyéndose dependiendo de la cantidad de Ojin que lo cubra. 10. Tipo de limpieza. El método de limpieza de la escultura no es relevante para activarlo. Basta con que esté limpio al 80% para activarse. 11. Tipo de ingreso de energía. Si la estatua está limpia adentro de un lugar donde no le dé la luz de ningún tipo, este no se activará. El SCP-3732 necesita cualquier tipo de fuente de luz para activarse. Nivel de contención del SCP. Nivel 2. Se requieren algunas medidas para contener. Justificación del nivel de contención del SCP. El SCP-3732 tiene un nivel 2 de contención, porque solo necesita estar cubierto de Ojin y estar en una habitación oscura con paredes cubiertas de banda black donde no le dé la luz. De esta manera estará inactivo y por ende seguro.